creo que hay muchas áreas, como digo, ¿no? en las que podemos experimentar la sanidad. La comunidad es una especie de resumen de todas las áreas. Es decir, al final, una comunidad es sana en la medida en la que las áreas de la gente que la conforma están sanas. En la medida en la que una comunidad tiene un pueblo, una gente, ¿no?, con áreas sin sanar o sin tratar, normalmente esa comunidad o ese grupo se vuelve un grupo problemático o insano. Hay grupos que dan mucha importancia a esto y hay grupos que no. Por ejemplo, hay comunidades que están muy volcadas hacia las actividades, ¿no? Activismo hacia afuera. O hacia lo espiritual, entendido de una manera un poco desencarnada, ¿vale? Yo creo que el tema de la sanidad interior, lo que yo denomino crecimiento hacia adentro, es muy importante, porque eso es lo que va a permitir que un grupo o una comunidad o un movimiento, sea grande o pequeño, crezca sólidamente. Si no hay unas bases sanas puestas, la comunidad no va a crecer sanamente, ¿vale? Bueno, hoy uno de los aspectos que quería tratar es el tema de la familia, ¿no? Muchas veces olvidamos que las personas venimos de contextos familiares, y de que esos contextos familiares nos acompañan toda la vida. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, tanto a la hora de estudiar o de ver las relaciones, por ejemplo, de pareja, como las relaciones de amistad, como las relaciones comunitarias, ¿vale? Hay incluso una técnica que se llama hacer un genograma. Un genograma es, como su nombre indica, es hacer una especie de repaso de cuál ha sido tu genealogía y de cómo es tu genealogía. Porque tu genealogía explica muchas cosas de ti, ¿vale? Explica muchísimas cosas de ti. Cómo han sido tus padres, cómo ha sido tu familia, explica muchísimo de ti. Entonces, si tú no tienes en cuenta eso, va a ser muy difícil que tú sanes cosas de tu propia vida, si no tienes en cuenta esas cosas de tu familia, ¿vale? Cómo ha sido nuestra familia se manifiesta en todas las áreas, desde la manera en la que entendemos los sentimientos, sobre el qué entendemos por el éxito o por el fracaso, sobre qué entendemos acerca de cómo tienen que ser las relaciones con los demás, cuál es nuestra relación con los demás, si somos personas empáticas o no, cuál es nuestra relación con el orden, ¿vale? Si tú lees, por ejemplo, testimonios de comunidades, ¿no?, que tienen personas que vienen de trasfondos culturales muy diferentes, generalmente son comunidades que tienen esto muy estudiado. Yo leía, pues un libro de un pastor que decía, cuando tú tienes personas que han vivido, por ejemplo, que vienen de situaciones muy conflictivas, por ejemplo, de guerra, esa gente suele tener dos polaridades, una la del temor y otra la de la ira. Es decir, es gente que funciona así, gente, por ejemplo, que viene pues del sudeste asiático, que viene de Oriente Medio, porque son dos reacciones muy humanas ante una situación de estrés continuo provocado, por ejemplo, por la violencia. Y eso tienes que tenerlo en cuenta con la gente. Si tú has tenido, por ejemplo, un padre ausente, o una madre muy controladora, o una madre muy cariñosa, o una madre muy poco cariñosa, o has tenido una figura paterna muy clara y muy marcada, o no la has tenido, eso va a configurar muchísimo tu carácter y tu manera de ser, ¿vale? Por ejemplo, esta tarde estábamos hablando, viendo una película y yo estaba, como siempre, ¿no? Yo tengo la virtud de aprenderme las películas casi de memoria, ¿no? Y entonces luego las repito. Y Anabel me decía, es un ejemplo, pero eso está muy bien. Anabel me decía, pero bueno, ¿por qué esa manía de demostrar siempre lo que sabes, ¿no? Y me decía, por ejemplo, el otro día cuando predicabas, o bueno, Samuel, no sé, estábamos... Da igual. Yo es que estaba hablando contigo, bueno, Samuel estaba... Sí. Dice, ¿por qué eres tan pedante, no? ¿Por qué
El otro día Israel dice, es que papá se pone a predicar y habla no sé qué de Nueva York y explica todos los barrios de Nueva York, ¿no? Y es verdad. Y yo lo pensaba después mientras preparaba un poco esto. Y dices, ¿eso por qué es? Eso es por algo, ¿no? Es decir, en mi casa, por ejemplo, se valora más que ninguna otra cosa el conocimiento intelectual. Muchísimo, ¿no? Entonces, muchas veces, cuando tú estás hablando, utilizas patrones que en tu casa son importantes. Yo recuerdo que haciendo terapia, mi terapeuta muchas veces me decía, ¿eso que estás diciendo, quién lo está diciendo? ¿Tú o tu padre? Me hacía muchas veces esa pregunta. ¿Ahora quién está hablando? ¿Josué o su padre? A ver, ¿lo has pensado? Yo decía, mi padre. Ah, vale. Mientras seas consciente de que ahora está hablando tu padre, perfecto. ¿Eh? Todos tenemos cosas de estas. Pero es importante saber quién habla cuando habla. ¿Estoy hablando yo o está hablando mi madre? ¿Me estoy comportando yo o está comportándose mi padre? A ver. El pastor Peter Catzero, que es al que estoy siguiendo yo estos días, hablando de esto, él dice, cuando en una reunión de consejo de una comunidad te sientas, ¿cuántas personas hay sentadas? Igual tú te crees que hay 5 personas sentadas, pero no hay 5, hay 25. Porque están todas las familias ahí sentadas. Y las decisiones de las familias influyen en tu iglesia a la hora de decidir si se gasta el dinero en una cosa o no. Si se hace una cosa de una determinada manera o no se hace de una determinada manera. Si invertir en esto es una locura para algunos y para otros no. Son nuestras familias las que están ahí. Y nos pasa a todos, no lo podemos evitar. Pero tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que tenerlo en cuenta para que no nos manipule. Porque si no lo tenemos en cuenta, realmente nuestro genograma, o sea, nuestra historia familiar, está hablando por nosotros, decidiendo por nosotros de la forma que nos comportamos en nuestra familia, tendemos a comportarnos con los demás. Los defectos o las taras emocionales que hay en nuestra familia y las virtudes también son taras y defectos o virtudes que nosotros llevamos a nuestras relaciones con los demás. Y el proceso de conversión es un proceso de sanación en el cual Dios va sanando a través del esfuerzo de uno, ¿vale? Yo no creo, cada vez creo menos en las sanaciones automáticas, porque en mi vida no he visto, yo creo que casi ninguna. Sí creo en las sanaciones que el Espíritu Santo va haciendo a través del esfuerzo de las personas. Pero si estás esperando que Dios te sane automáticamente de no sé qué o de no sé cuántos, normalmente eso no pasa. Normalmente eso no es así. Hace falta tu esfuerzo y hace falta tu colaboración. Esto es una verdad que la Iglesia Católica siempre ha insistido mucho en ella, ¿no? Y es verdad. Entonces, tenemos también que el proceso de la sanación es un proceso de crecimiento personal que implica la voluntad de la persona, de toda la persona. Y en esa medida, cada uno somos responsables de nuestra sanidad interior, en una gran medida, en una gran medida. El otro día les puse a mis alumnos un videoclip de un chico que se apellida Bulkovich o algo así. Tiene muchos vídeos en YouTube. Es un chaval que nació sin brazos y sin piernas. O sea, pero vamos, literalmente, o sea, no tiene ni siquiera muñones. Está como cortado por aquí y por aquí, ¿no? Y este tío, bueno, hay una escena, por ejemplo, en la que él se sube a un sofá y me parece, tiene que hacer 17 maniobras para subirse a un sofá. Bueno, sí, ya digo que es muy común, muy visto, ¿no? Es complicadísimo. El tío llega, salta, no sé qué, se retuerce, da la vuelta sobre sí mismo y después de 30 o 40 segundos es capaz de subirse al sofá. Y dices, joder, lo que para mí es así, ¿no? O sea, para él es un esfuerzo. Y él habla de la sanidad interior y de cómo Dios le ha ayudado. Él da un testimonio cristiano tremendo. Pero esta gente lo que te insiste es decir, eso depende en buena parte de ti.
Dios no va a sanar tus traumas, tus heridas y tus cosas mientras tú estás sentado tranquilamente en el sofá. Tú tienes que esforzarte en que con todas tus limitaciones, aunque sean muy grandes, Dios pueda ir sanándote esas cosas y haciéndote cada vez más maduro. Es un trabajo que tienes que hacer, es un trabajo doloroso, es un trabajo que lleva tiempo, es un trabajo que a veces implica hacer terapia. Dices, ay, pero es que ir donde un psicólogo, donde un consejero, de un terapeuta o donde un coach una vez a la semana durante 3 años es muy costoso, ¿sí? Efectivamente, lo es. Pero el premio eres tú. ¿Eh? El premio es lo sano que tú aspiras a ser. Entonces, esa es la verdadera conversión. Cuando tú tomas en serio tu vida, tú tomas en serio la obra del Espíritu Santo en ti y permites que Dios vaya sanándote y vaya haciéndote una persona cada vez más capaz de vivir la vida en plenitud, de vivir la vida del Espíritu en plenitud. La vida del Espíritu es un regalo, pero es una conquista. Es un regalo, pero es una conquista. Si observamos, por ejemplo, historias como las de Pedro o Pablo, los apóstoles, ¿no? Hay un estudio muy bonito de Pablo a través de sus cartas, en cómo él va, de sus cartas escritas por él, en cómo él va, es un estudio filológico, ¿no? Cómo él va haciéndose cada vez una persona más humilde, desde las primeras cartas a las últimas, ¿no? Menos tajante, menos contundente. El caso de Pedro es un caso muy típico también. El Pedro del final de su vida, el Pedro que se entrevista, Pedro de los Hechos, no es el mismo que el Pedro del Evangelio de Lucas. Hay como una evolución en él. Ya no es el bocazas ¿no? El gallo que se cree que ya ha pasado por la tribulación y ha aprendido a crecer. Vemos un Pedro mucho más grande como persona. Esto es lo ideal, ¿no? Lo ideal son las personas que poco a poco van mejorando cada vez más. Mejorando. Que no se quedan estancadas. Desgraciadamente hay personas que se quedan estancadas en su sanidad interior, que es lo mismo que decir en su desarrollo espiritual. Cuando te encuentras una persona que es igual ahora que hace 10 años, es que algo ha ido mal. Porque la vida, en ella está el crecer y el cambiar, ¿no? Si un árbol se tira 10 años sin crecer, algo va mal. Porque un árbol o crece o se seca, pero no se queda parado, ¿vale? Bueno, pues con las personas sucede lo mismo, ¿no? Yo creo que es muy importante desarrollar una teología de la debilidad. Yo me he pasado toda mi vida escuchando teologías de la fortaleza, teologías del conseguir, ¿no? Del lograr, del sanar, teologías muy triunfalistas. Y a mí me parece que uno de los... No tengo esto muy claro, y entonces igual no debería hablar de ello sin tenerlo más claro, pero bueno. Yo creo que uno de los problemas que yo percibo en el cristianismo, por ejemplo, en el discurso de los cristianos, a veces también en el discurso de la Iglesia, es un discurso demasiado teórico, demasiado triunfalista, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, en ciertos escritos eclesiásticos o de libros cristianos, ¿no? Vemos un lenguaje súper teológico, ¿no? Del tipo, por ejemplo, porque la Iglesia, esposa de Cristo, vinculada a la raíz, que es el Señor, cuya cabeza es también el mismo Señor, se prepara como una novia gozosa y triunfante para salir al encuentro del amado, y de esa savia nutre a sus hijos que, como los sarmientos alimentan la vid, son llamados a formar parte de ese cuerpo que lleva la salvación al mundo a través de las obras de la gracia y de la fuerza del Espíritu Santo.
No, lo he dicho, no o sea, lo he dicho por decir, no sé, se me iba viniendo, ¿no? Yo a veces, yo me he tragado mucho de eso, ¿no? Y, y ahora digo, ¿eso exactamente qué significa? ¿Qué valor tiene? Una encíclica, un documento, una predicación, en esos términos, exactamente ¿para qué sirve? ¿A quién sirve? A mí no. ¿Vale? A mí no me sirve. Hace ya mucho tiempo que dejó de servirme. No me sirve de nada. Es como si yo digo, pues que, bueno, pues un día me levanto poético y digo, oh, maravillosa la luz del sol que alumbra las flores de mi jardín y levanta mi espíritu hacia alturas inconcebibles que nunca había pensado, ¿no? Vale, bien. Poesía. Pero la poesía no sirve para la vida de la gente. Yo estoy harto de leer libros cristianos que a mí me han ayudado mucho, por otro lado. Son muy triunfalistas, ¿no? Porque conseguimos, porque tal, porque entonces el Señor vino y hubo un milagro. Y es verdad que Dios hace cosas de esas, de verdad que sí. Yo las he experimentado en mi vida. Es verdad que Dios hace milagros, es verdad que Dios nos da el poder, nos da la fuerza, pero es que la vida no es así. Normalmente la vida cristiana no es siempre así. Es así a veces, pero es de otra manera otras veces. Y se habla poco de la debilidad, y se habla poco de la vulnerabilidad, y se habla muy poco de una teología de la debilidad. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Yo creo que es importante que a la gente la hagamos ver y nos hagamos ver a nosotros mismos nuestra debilidad congénita. Yo cada vez le doy más importancia al tema del quebrantamiento. El quebrantamiento es reconocer tu debilidad y no dejarte hundir por ella. El quebrantamiento es el reconocimiento existencial, no teórico, de tu propia debilidad, de las carencias que tienes como ser humano, de las heridas que arrastras de tu historia familiar y personal. Reconocer eso, ponerlo delante de Dios y decir, Señor, es verdad que esto es así, pero con este barro tú puedes hacer una gran obra. De forma que quede siempre claro que la obra la hace el poder de tu Espíritu Santo en mí y no mis dones naturales o mis cualidades personales. Todo lo que se construye a partir de aquí es real. Lo que se construye a partir de la teoría o de la pura doctrina o de lo que se supone que las cosas deben ser, no ayuda, no hace que la Iglesia crezca verdaderamente. El triunfalismo no hace que el reino de Dios crezca. Nunca. El quebrantamiento, la humildad y la esperanza, sí. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? No pasa nada por reconocer que estamos heridos, que estamos cansados, que tenemos sentimientos violentos a veces, ¿no? Que estamos pues hartos, ¿no? Por ejemplo, ante mis defectos e imperfecciones, ¿soy cauteloso y defensivo o soy transparente y débil? Me concentro sobre todo en las partes fuertes y exitosas de mí mismo, las alimento continuamente, las pongo delante de mí como un escudo, o estoy consciente de las partes débiles, necesitadas de quien soy, y reconozco sin reservas mi fracaso. Todos tenemos una parte de fracaso en nuestra vida, todos, absolutamente todos. Esta parte de fracaso se hace muy evidente a partir de los 40 años. O más para allá, ¿vale? Cuando es la época en la cual contemplas lo conseguido y lo no conseguido, una buena parte del futuro ha pasado ya, y te das cuenta de que algunas metas que para ti eran importantes no las vas a conseguir. Y eso es muy chungo.
Podemos decir, bueno, no pasa nada en la vida. Tenemos un discurso aprendido, no, en la vida no pasa nada, porque en la vida pues, ya se sabe que no se puede conseguir todo lo que se quiere y tal. Sí, sí. Eso para afuera, pero para adentro las cosas duelen. Duelen mucho. O sea, yo, estos días, por ejemplo, bueno, estos días, yo qué sé, pues obviamente hay temporadas que lo ves más claro y otras no, ¿no? Yo soy consciente de lo frustrado que vivo por no haber llegado a ser profesor de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Yo, a los 21 años, a los 22, cuando acabé la carrera, yo quería marcharme a Princeton. Y no pude, por circunstancias de mi departamento. Yo quería ir al Departamento de Antropología y de Historia de la Universidad de Princeton, New Jersey. Y no pude. No había becas, bueno, en mi departamento había una situación, en fin, la que había y no pudieron mandarme allí. Pero eso era lo que yo quería. Y sigo pensando que yo sería la persona más feliz del mundo si yo pudiera estar dando clase en Princeton. A lo mejor me equivoco, a lo mejor estoy equivocado. Pero me digo muchas veces, vete tú a saber, allí, a Estados Unidos sabes cómo es, y vete tú a saber, ¿no? A lo mejor tampoco es lo que tú te piensas aquello, que tal o cual. Sí, eso me lo digo a veces, pero en mi interior lo que hay es ese deseo. Y me moriré con él. Salvo, no sé, milagro, como los de la Biblia, ¿no? Es un ejemplo. También me hubiera servido Yale, o sea, no hubiera hecho ascos a Yale tampoco, ni a la Universidad de Cantabria. Ni a la universidad, ya puestos a pedir ni a la Universidad de Cantabria, pero bueno. Sí, pero a mí me gusta más, según cómo se mira, a mí me gusta más Princeton. Sí, pero eso es según qué rankings, A mí además Harvard ahora ya no me queda tan bien. Antes sí, pero ahora ya no. Me gusta más Princeton. Bueno, es igual. Son tonterías. Además, en Princeton dio clase Einstein. Bueno, pues así son las cosas. En otros pueden ser cosas pues más, no sé, hay gente que ha querido ser un cantante, una estrella del rock, ¿no? Y no lo vas a ser. O simplemente hay gente que ha querido casarse y no va a poder. Tener hijos, ¿no? Yo qué sé, pues cada uno tiene su historia. Y esa historia nos duele y de verdad que nos duele y nos frustra y probablemente nos hará morir frustrados. A un cierto nivel. Y eso es así porque esta vida es la que es y una buena parte de la sanidad es reconocer los límites. Ahora en psicología hay una corriente que se lleva mucho, que es la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Que es, básicamente consiste en decir, mira, curarse es muy difícil, así que aguántate como puedas y procura tirar para adelante lo mejor que puedas, ¿no? Así esto mucho más tal, ¿no? Pero en el fondo es eso. Yo cuando leo libros de esta gente me río mucho porque es eso. Pero tienen razón, en parte tienen razón. Yo creo que muchas veces deseamos en esta vida una plenitud que está destinada para la otra. A mí me gusta mucho esa frase de San Agustín, ¿no? Nos hiciste, Señor, para estar contigo y nuestro corazón no descansará hasta que no descanse en ti. Y es verdad, es decir, en el fondo, lo único que puede llenar el corazón humano es Dios. Y en este lado de la vida, Dios no llena el corazón humano. Ni siquiera Dios nos llena. Eso de, yo estaba desgraciado, pero conocí a Jesús y Jesús llenó mi corazón para siempre y ahora soy feliz plenamente con Jesús. Mentira. Eso es mentira. Mentira. Yo por lo menos no he conocido a nadie así. Eso puede ser al principio, Como yo era muy desgraciado hasta que conocí a esta mujer, que es la mujer de mi vida, y desde este momento ella llena mis días y mis noches. Digo, sí, 6 meses. Ya verás tú los días y noches que te llena dentro de 10 años. Es así. ¿Por qué? Pues porque a este lado de la muerte no tenemos la plenitud de Dios, ¿no? Vemos como en un espejo, Por eso Juan de la Cruz decía, eso tan bonito, ¿no? Rompe la tela de este dulce encuentro. Rómpela. Porque él, a pesar de que era un místico como la copa de un pino y había experimentado cosas que seguramente nosotros no experimentaremos nunca, él vivía esa distancia con Dios, ¿no? Y por eso anhelaba estar con Dios. Por eso los santos anhelan morir, aunque parezcan chiflaos, porque anhelan ese encuentro con Dios. ¿Por qué anhelan ese encuentro con Dios? Porque no están satisfechos. Porque a este lado de la muerte no está satisfecho nadie. Diga lo que diga. Nadie.
como no nos imaginamos cómo es Dios, anhelamos otras cosas. Pero en el fondo lo que anhelamos es al Señor. Y por eso la única manera de llenar el corazón del ser humano, la única manera es con Dios. Es prepararnos para ese encuentro. Yo cada vez estoy más convencido de eso. No quiere decir que en esta vida no luches por conseguir lo que quieres. Si puedes, genial. Pero al final siempre te va a quedar algo que no lo vas a conseguir. Y eso hay que sanarlo. Eso es muy importante, eso hay que sanarlo. No hay que resignarse. O sea, lucha hasta yo, de verdad, hasta que me muera voy a intentar dar clase en Princeton. De momento a ver si me saco el B2 porque con el nivel de inglés que tengo no me van a admitir. Pero bueno, intenta conseguirlo, pero si no lo consigues no pasa nada. El Señor, cuando nos encontremos con Él, va a colmar todas nuestras expectativas. Ya no vamos a necesitar nada más, ¿vale? Pero eso no va a ocurrir antes de la muerte, va a ocurrir después. Ahora lo que podemos hacer es preparar ese encuentro. Ese encuentro ya se prepara antes, ¿vale? ¿Soy muy susceptible y defensivo o soy accesible y abierto a las opiniones de los demás? ¿Me concentro primero en los defectos, errores y pecados de otros o estoy consciente de mis quebrantos y soy compasivo y lento para juzgar a otros? ¿Doy a menudo mi opinión cuando no me preguntan o soy lento para hablar y rápido para escuchar? ¿Me acerco a las personas o no me acerco a las personas? ¿Permito a las personas que vean realmente lo que hay en mí o no? ¿O pongo siempre una fachada, pongo cara de cristiano y pongo una especie de muralla a veces muy amable, pero una muralla entre los otros y yo, ¿no? ¿Me gusta controlar la mayoría de las situaciones o puedo pasar las cosas por alto y darle a la gente una segunda oportunidad? ¿Vale? Yo leí una vez una frase que me gustó mucho, ¿no? La característica de los débiles, la primera característica de una persona débil es no perdonar nunca una ofensa. Esto yo cuando lo leí me llamó mucho la atención. La primera característica de las personas débiles es no perdonar jamás una ofensa, ni olvidarla. Las personas fuertes no tienen ningún problema en hacer eso. Les sobra, ¿vale? ¿Tengo que tener razón siempre? ¿O puedo comprender que la fuerza de Dios me permite decir, me equivoqué, estaba equivocado, metí la pata? Es curioso la poca gente, las pocas veces que escuchas me equivoqué. Aquí también, ¿eh? Aquí también. Yo aquí en la comunidad escucho muy pocas veces a alguien decir, me equivoqué. Sí, metí la pata, no. ¿Vale? ¿La culpa la tienen los demás siempre? Siempre que hay algo que está mal, pues, echamos balones fuera, la culpa tienen los otros, pero yo no. O yo asumo mis responsabilidades y utilizo el yo en vez del tú o el ellos. A menudo guardo rencores y prácticamente le tengo guardada alguna a cada persona, o no considero que las personas me deban nada. Yo, por ejemplo, esa es una virtud que Dios me ha dado. Es decir, yo tengo la suerte de ser agradecido y nunca considero que nadie me deba nada. ¿Vale? E incluso a uno de los probables culpables de que yo no esté en Princeton, una vez me dijeron, pero tú no te das cuenta que esa persona te está estafando. Pero tú no te das cuenta de que el jefe que tienes es un impresentable. Y yo dije, puede, pero en todo caso no me debe nada, no soy hijo suyo. ¿Qué me debe? He sido alumno suyo. Pero una vez que acabo la carrera, es mi jefe de departamento, mi director de tesis, mi mentor, pero ¿qué me debe? No me debe nada. Que el de otros, se ha portado mejor y gracias a eso ellos, los otros, no han ido a Princeton, pero han ido a Oxford y ahora están en la Universidad de Cantabria y yo no. Pues han tenido más suerte que yo. Pero ni el de ellos les debía nada a ellos, ni el mío me debía nada a mí. Así que no guardo rencor a nadie. Eso es una suerte, además es muy bueno para el coco, ¿vale? Cuando me ofenden, me aparto de la gente. Yo, por ejemplo, eso sí lo hago.
Yo cuando me ofenden o cuando una cosa no me gusta, normalmente no discuto, pero corto. Eso es un defecto. Lo caritativo es cuando me ofenden, confronto la situación y digo, a ver, ¿aquí qué ha pasado? Eso es lo bueno, lo sano, ¿vale? Las realidades penosas las esquivo. Digo, bueno, puenteo y digo, nada, mira, esto paso de ello, ¿no? O las abordo. Digo, no, aquí hay una realidad que hay que enfrentar y, aunque sea doloroso, pues hay que enfrentarlo. Y hay que decirlo y hay que hablarlo. ¿Vale? Me atrevo a decir no sé. No sé. Tengo que probar que tengo siempre razón, o tengo que justificar cuando me he equivocado, o simplemente puedo dejar que las cosas pasen y ya está. ¿Estoy muy preocupado, consciente de mí mismo y muy preocupado de cómo me perciben los otros? ¿O estoy más preocupado de la impresión que le causo a Dios que la que le causo a los demás? ¿Veo a las personas como recursos a fin de ser usadas para Dios? ¿O veo a las personas como un don para ser amado y disfrutado? Bueno, pues este es un buen test. Estos son principios muy importantes de sanidad personal y de sanidad comunitaria colectiva. Cuando estas cosas se cumplen, los grupos son muchísimo más sanos y hace que las personas que viven en ellos sean más felices y crezcan, sean más grandes o más pequeños, pero que crezcan y que la gente esté bien. Yo creo que lo importante en un grupo no es que sea más grande o más pequeño, lo importante es que la gente que está en él esté bien. Yo recuerdo unas declaraciones que escuché una vez al maestro general de los dominicos, no me acuerdo cómo se llama, es un español, al que sucedió al padre, no, un argentino, al que sucedió al padre Radcliffe, no me acuerdo cómo se llama ahora. Y a él le preguntaban y le decían, ¿cuál es su objetivo con la orden de predicadores? Y me gustó muchísimo, él decía, mi objetivo con la orden de predicadores es que cada fraile esté bien. Haga más o haga menos, pero esté bien, consigo y con Dios. Y oye, qué sabio es esto. Dice, pienso hablar con cada uno de ellos. De aquí a que deje el cargo, voy a ver si puedo hablar con cada fraile dominico que hay en el mundo. Que sea unos minutos, personalmente. Eso es chulo. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Si queréis hacer alguna pregunta, por no...